El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar el juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante, pero la primera lectura y el Evangelio que se leen, sobre todo cada domingo, tienen una conexión muy especial. Siempre es así. Pero hoy la conexión es mucho más evidente. La primera lectura tomada del libro del Levítico inicia diciendo Dios a Moisés para que éste le transmita al pueblo: sean santos como Dios es santo. El Evangelio que el diácono acaba de proclamar al final tiene también un llamado de Dios para nosotros: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Este término de perfección, el término de justicia y santidad son sinónimos. Quieren expresar, pues, una misma idea: la idea y la necesidad de que debemos ser santos porque hemos sido creados por Dios y a Él regresaremos en el futuro. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy buena y provechosa: los ejercicios espirituales ignacianos de 30 días. Antes de ordenarme sacerdote hice los 8 días, porque hay varios formatos, pero el formato más largo es el de 30 días. Fui a Santiago de Chile para vivir esa experiencia de encuentro con Dios. Son ejercicios espirituales que se hacen en silencio. A pesar de que éramos un grupo de 7 a 8 personas, no podíamos hablar entre nosotros, nada más se habla media hora al día con el director espiritual, y el resto es meditación de la palabra de Dios y poner en práctica los ejercicios que San Ignacio presenta por medio de este modo de oración e introspección. Y por supuesto, al no hablar, al no haber tanto ruido, o prácticamente nada de ruido, uno puede durante esos días desarrollar los demás sentidos, la escucha. Pero en mi caso, algo que se hizo evidente fue
el recordar experiencias incluso de mi niñez, que tenía por allí en la mente, pero que no recordaba. Y una de las cosas que vino a mi memoria fue que cuando estaba en el discernimiento vocacional, se nos insistía mucho en el deseo que nosotros debíamos tener de querer ser santos. No es solamente de ser sacerdote por cumplir una función, es porque por medio del sacerdocio y de la entrega a Dios, yo quiero santificarme, quiero ser amigo de Dios. Yo creo que esa es la mejor definición que le podemos dar a la santidad, ser amigo de Dios. Y recuerdo claramente que en esos primeros años, como les decía, al menos yo crecí en ese deseo profundo y se ha mantenido, pero tal vez la efusividad no era tan fuerte. Y esos ejercicios ignacianos me hicieron volver a tener ese mismo deseo y efusividad de decir, si estoy en esto es porque quiero ser santo. Tal vez no llegue a cumplir esta meta, soy pecador, pero yo creo que todos tenemos que tomar en serio ese llamado. Yo hace 2 semanas, cuando predicaba en la misa de 10 que celebré en esta iglesia, invitaba mucho a las personas a entender que el llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo es que estamos llamados por Dios a impactar positivamente la vida de las personas que nos encontramos diariamente. Cuando yo comparto el bien con los demás, cuando soy una persona de buena voluntad, cuando los amo, independientemente de cómo se ha tratado, estoy luchando por ser santo, por ser santa. Muchas veces ese término, yo sé que a muchos de nosotros nos parece muy lejano. Vemos las imágenes de los santos y sí, decimos que bien, pero pareciera que es algo inalcanzable. Y algo de lo que me gusta mucho de esta parroquia en particular es que al menos de las 4 imágenes de los santos que yo estoy viendo acá, 2 de ellos son muy recientes, del siglo que acaba de terminar, el siglo pasado. San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, tenemos por allá al Padre Pío, no mucho tiempo atrás, y San Antonio, si no me equivoco, por allá atrás. Pero fíjense, es importante ver cómo estos hombres y mujeres, prácticamente contemporáneos con algunos de nosotros, pudieron santificarse viviendo una vida plena para Dios y para el prójimo. No perdamos de vista este llamado que Dios nos hace hoy por medio de su palabra, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Ahora bien, el Levítico también nos invita a no odiar al hermano, ni siquiera en pensamiento. Fíjense ustedes, muchas veces nosotros nos evitamos, tal vez, expresar públicamente el odio contra alguien, pero por ahí se nos sale y decimos, bueno, es que esta persona no me cae bien. Y hay que tener cuidado porque por allí comienza muchas veces el odio, el resentimiento contra la gente. Dios no quiere eso. Pero esta lectura va incluso más allá y dice, corrige a tu hermano que está equivocado, porque si no lo corriges, cargas tú con su pecado. Y esto me da pie para hablar una vez más de un tema de moda, y es el tema de la misericordia. Acabamos de terminar el jubileo de la misericordia. Pero yo creo que tenemos que darle siempre una correcta interpretación al término de misericordia para que realmente no lo tergiversemos. La misericordia es amor por el miserable, por el que no merece ser amado, es decir, todos nosotros, porque todos somos pecadores. Dios nos ama porque quiere amarnos, santificarnos. Pero en ese amor que Dios nos tiene, en esa misericordia, Él desea levantarnos del pecado para que nosotros nos convirtamos y nos perfeccionemos.
La misericordia no es decir al pecador: pobrecito, eres pecador, Dios te ama, quédate en el pecado. No, eso es equivocado. Eso no es misericordia. La misericordia es decir al pecador: si bien es cierto, estás en el fango del pecado, Dios te da la mano para levantarte de allí y hacerte un hombre o una mujer nueva, una nueva creación. Eso es misericordia. Fíjense ustedes, entre las obras de misericordias espirituales hay dos conectadas entre sí. Una es corregir al que se equivoca y la otra es enseñar al que no sabe. Por supuesto que hacer esto puede significar para nosotros un reto, un desafío. Sobre todo la primera, corregir al que se equivoca. Porque seamos sinceros, es muy difícil aceptar una corrección. Cuando estamos equivocados y sobre todo pensamos que estamos en lo correcto, si alguien nos corrige, eso nos molesta. Por eso debemos trabajar en humildad. Entonces, en ocasiones nosotros tal vez pudiéramos tener la tentación de decir: calladito me veo más bonito, no digo nada porque me evito así un problema, porque si corrijo a esta persona, tal vez me lo voy a ganar como enemigo. Eso es hacerse cómplice del pecado. Claro está, recordemos que todos somos humanos, nos equivocamos, por eso la importancia de que cuando corrijo a alguien lo haga con misericordia, con amor, con paciencia. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pidámosle al Señor que nos dé la valentía necesaria para cumplir con el llamado que Él nos hace y para cumplirlo con determinación y con amor. En la segunda lectura, San Pablo toca un tema que hemos meditado también en los domingos pasados. El tema de que todos los talentos que tenemos, las capacidades, las hemos recibido de Dios. Y por eso debemos evitar vanagloriarnos en ella y por el contrario ser humildes y utilizar estos dones y carismas, la sabiduría, para poder servir mejor a Dios y mejor al hermano. Algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que por más sabia que sea una persona, por más conocimientos que una persona tenga, por más estudios universitarios que tenga esta persona, es muy probable que usted siempre se encuentre con alguien que sabe más que usted. Es la verdad. Porque hay personas brillantes, incluyéndonos, porque Dios nos capacita, pero es muy probable que haya personas más inteligentes y más capaces que usted. Esto nos tiene que hacer siempre tener los pies sobre la tierra para crecer en humildad y no caer entonces en la soberbia que nos enceguece. El Evangelio toca también un punto importante. Jesús ha venido a darle plenitud a la ley, no ha venido a abolirla. Y hace mención a este refrán muy conocido de ojo por ojo, diente por diente. Era la manera como se percibía la justicia. Pero Jesús dice, no es así la cosa. Es diferente. Tienes que poner la otra mejilla, tienes que darle el manto al que te lo quita, tienes que caminar una milla más de lo que te han pedido. Y fíjense, este pasaje del Evangelio para muchos de nosotros implica un gran desafío, porque muchos podemos pensar entonces que Dios quiere que nosotros seamos masoquistas, es decir, que nos guste que nos maltraten, y no es así. Eso no es lo que el pasaje del Evangelio quiere enseñarnos. Lo que nos quiere enseñar es que nosotros debemos combatir el mal con el bien, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 21. No te desanimes por el mal, por el contrario, vence el mal con el bien. La mejor manera de actuar cuando recibimos un mal
es responderle a la persona como ésta menos se lo espera. Es decir, con bien. Si una persona me grita y me humilla, en vez de dejar que mi sangre hierva y responderle de la misma manera, yo respiro profundo, cuento hasta 10, no, mejor hasta 100, o hasta 1000, y después respondo, para asegurarme que en realidad mi respuesta no va a llevar el veneno que generalmente soltamos cuando nos sentimos agredidos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, tenemos que meditar bien este pasaje para intentar ponerlo en práctica. Hace tiempo, una persona que vivió un retiro en X parte del mundo, un hombre casado, me decía que después de esa experiencia llegó a su casa y al día siguiente, el día lunes, su esposa, por una situación diaria, cotidiana, se molestó con él y le comenzó como a molestar, a pelearle, ¿no? Y él, el día anterior había salido del retiro, dijo: mi amor, pero tranquila, vamos a solucionar el asunto, vamos a ver qué podemos hacer, perdóname. La esposa a los minutos volvió otra vez y le volvió a decir algo, y este hombre respiró profundo y le decía: mi amor, te pedí perdón, discúlpame, vamos a ver cómo solucionamos. Y en una tercera ocasión, cuando la esposa regresó y le hizo otra vez el comentario, él terminó por decirse a sí mismo, no lo dijo abiertamente, luego me lo comentó a mí, pero en ese momento lo pensó y dijo: oye, este retiro sí que es bueno, ¿vale? Porque es la tercera vez y todavía no le he gritado a mi esposa. Pero eso es parte de lo que le estoy diciendo: combatir el mal con el bien. ¿Fue fácil para él callarse? No. Seguramente ahí en el retiro les dieron las pastillitas de San Cayetano y por eso el hombre se mantuvo calladito. Pero ¿saben qué? Muchas veces es mejor tener paz que tener la razón. Y muchas veces es mejor callar, porque de esa manera se combate más efectivamente el mal. Una de las cosas que me llama la atención de este texto es precisamente el hincapié que hace que debemos amar a nuestros enemigos. Y yo siempre parto del hecho de que nosotros como cristianos no podemos catalogar a ninguna persona como enemigo nuestro. Si alguien nos cataloga como su enemigo, problema de la persona. Pero en mi vocabulario, yo no puedo considerar a nadie enemigo. Por más dificultades que hayamos tenido, él es mi hermano, mi hermana en Cristo. Pero fíjense, y esto es para ahondar un poco en lo que venía diciendo, cuando una persona es enemigo, pero yo le hago el bien, la desarmo, y el enemigo deja de ser enemigo para ser amigo. Esto es verídico. Solamente hay que ponerlo en práctica y ustedes después dirán: razón tenía el Padre. Pero es así. Por último, yo quisiera terminar esta homilía haciendo mención a un caso que se me hace muy importante, histórico. De estos que cuando uno los escucha, uno dice: caramba, sí se puede vivir mejor la fe. En el año 1890 nació en Italia una niña llamada Maria Goretti, de una familia muy pobre. Eran personas que trabajaban en el campo. Y Maria Goretti pierde a su padre cuando es muy pequeñita. Ella tiene que ayudar a su mamá a cuidar el resto de los hermanitos y la mamá comienza a trabajar en el campo para llevar el sustento a su casa.
Lo interesante es que María Goretti fue formada en la fe por sus padres de una manera muy especial, al igual que sus hermanitos. Se le enseñó a amar a Dios y amar los mandamientos de Dios. Con ellos vivían otra familia que era compuesta por un señor y su hijo. El hijo era un adolescente un poco mayor que María Goretti y el nombre de él era Alejandro Serenelli. Alejandro Serenelli gustaba de María Goretti, pero ella era una niña, tenía 11 años. Acababa de hacer su primera comunión, estaba encargada de cuidar a sus hermanitos. Ella no pensaba en novios ni en el amor, al menos desde el punto de vista conyugal. Pero este jovencito se dejaba arrastrar por sus pasiones, y esto lo sabemos por su propio testimonio. ¿Y qué pasó? En alguna ocasión él trató de convencer a María Goretti para que tuvieran intimidad, y ella le decía: no, eso no está bien, eso no es de Dios. Cuento largo o corto, este muchacho, en un momento en el cual ella lo rechazó, tristemente dejándose llevar por la pasión, la soberbia, la rabia, asesina a María Goretti. Toma un cuchillo y le da muchas puñaladas. Lo interesante es que antes de morir, María Goretti lo perdona. Este joven va a la cárcel, no le dan cadena perpetua porque era menor de edad al momento de cometer el delito. Él siente el perdón de María Goretti y cuando sale de la cárcel, muchos años después, él va a pedirle perdón a la mamá de María Goretti. Y no hay nada más doloroso desde mi punto de vista, porque me ha tocado hablar con mucha gente. La muerte de cualquier ser humano es difícil, dolorosa, pero la muerte de un hijo de verdad que no tiene nombre. No tiene nombre. La ley de la vida nos dice de que enterramos a nuestros padres, pero que un padre entierre un hijo no es común ni fácil de aceptar. Esa mamá, a pesar de que su hija había muerto tan injustamente, perdonó a Alejandro. Y no solamente eso, al día siguiente fueron a misa y comulgaron juntos. María Goretti muere en el 1902, es beatificada en el 1947 y canonizada, es decir, declarada santa, en el año 1950. Y Alejandro Serenelli estuvo presente en la canonización. Y como repito, la mamá de María lo perdonó. Yo sé que muchas veces nosotros hacemos el mal voluntariamente o involuntariamente, o nos hacen el mal voluntariamente o involuntariamente. Nos cuesta pedir perdón, reconocer nuestro pecado, nos cuesta muchas veces perdonar cuando sentimos dolor. Pero cuando uno ve estos casos de los cuales le he hablado hoy, especialmente uno se da cuenta que lo bueno del perdón es que el perdón nos hace libres, nos libera y nos llena de paz. Y es por eso que el Señor hoy nos invita a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos, porque el amor verdadero conlleva también el perdón fraterno. Así sea.